pero gasté en una empresa que se llama Tigo, porque hay solo 2, hora y media activando el teléfono. Hora y media, eso es el tema de un teléfono que ya existía. Para poder pagar una tarjeta, para poder activarlo, me costó hora y media de trámites hacerlo. Y claro, a nivel internacional, hay personas que tienen su teléfono porque lo han comprado en Estados Unidos o en Panamá, pero precisamente esa es la diferencia. Nosotros queremos acceso universal para toda la población y no que un grupito pueda tener una buena calidad de teléfono. Pero el ICE tiene que avanzar en eso. La gerencia del ICE tiene que avanzar para hacer... 30 segundos. Y bueno, notaron ustedes que Don Otto no me pudo citar un país que se hubiese desarrollado con este estilo de políticas públicas. Una pregunta para ambos. ¿Por qué la China comunista, a partir de la apertura y la privatización, ha crecido económicamente al punto de convertirse en una potencia mundial y el mejor socio comercial de los Estados Unidos? Hablé de los indicadores económicos y de la clasificación de países de acuerdo a libertades económicas, de acuerdo a la apertura. Se me olvidó efectivamente en la intervención anterior mencionarle uno muy reciente. Más trajimos hace poco nosotros mismos al primer ministro de Estonia para que nos hablara como un país saliendo de 0-0, bien abajo, bajo la égida soviética. Hoy, al cabo de 10 años de haber salido de la égida soviética, hoy tiene un per cápita inclusive muy superior al de Costa Rica y está creciendo. Hoy son los tigres bálticos y está creciendo en una forma extraordinaria, inclusive con apertura unilateral al comercio. Así que eso podríamos mencionar a Hong Kong también. Podríamos ahí hacer una lista de otros países tomando el ranking del Heritage Foundation, el de Fraser Institute y el del Banco Mundial para que usted vea cuáles son los países en mayor desarrollo y usted se dé cuenta cuáles son las características que estos tienen, que son las características que de alguna forma nuestro partido ha estado impulsando a través de las diferentes políticas públicas. ¿Quiere referirse a la pregunta? Sí, la misma. Quiere referirse por qué la China comunista, a partir de la apertura y la privatización, ha crecido tan sostenidamente durante los últimos años y actualmente es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Si Otón quiere referirse a la pregunta, también esperamos. Bueno, en primer lugar, es la primera vez que escucho que Estonia es un país desarrollado. China, con todo respeto a quien formula la pregunta, si China es un ejemplo de algo, es del éxito del estatismo. En China, el 48% del PIB lo genera el Estado. Es un país lleno de subsidios a la inversión extranjera. Ahí no hay fuerzas del mercado de nada. Lo que pasa es que cierta tendencia ideológica, cada vez que un país es exitoso, dice que es que aplicó reglas de mercado. Así decían de Taiwán y Corea cuando eran países totalmente intervencionistas, hace 20 años. China es un país en que lo que menos opera es el mercado. Hace poco estaba aquí alguien dándonos una conferencia sobre el éxito de China y hablando de mercado, y como evidencia dijo que China iba a comprar 2.000 Boeings en los próximos 10 años. Y nada más para clarificar el terrenillo, porque estaba hablando de un éxito en el tono en que esta pregunta lo hace, le dije: ¿y de quiénes las empresas aéreas de China? Estatales todas. China no es un ejemplo de economía de mercado, es un ejemplo de una economía muy intervenida, muy protegida, poco democrática, que está creciendo aceleradamente. Y además con un gran mercantilismo, apunto yo a lo que está diciendo Tom, suscribo lo que está diciendo, pero además con un gran mercantilismo. Efectivamente hay algunos niveles de apertura que han aprovechado unos pocos empresarios con muchas barreras de entrada. O sea, usted y yo no podemos, don Jeffrey, ir a China y montar una empresa así nomás. O sea, hay una serie de barreras de entrada, lo que hace que efectivamente haya rentas monopólicas para unos grupos que se están beneficiando de las aperturas. Así que China no es paradigma de nada y no es jamás el modelo que nosotros quisiéramos aplicar para Costa Rica. Anotón. Si no es la Asamblea Legislativa elegida por los costarricenses la que puede votar el TLC, entonces ¿quién? Es la Asamblea Legislativa. ¿Cuándo he dicho que no es la Asamblea Legislativa? Al que pregunta con todo respeto. Lo que sí tenemos que tener es que saber por qué se está votando. Y no se ha querido decir por qué se está votando, porque no se ha querido discutir el TLC. En comisión no se quiso hacer. Finalmente el PAC dice: bueno, permítanos hacer 4 careos.
sobre los temas de excesiva protección a las inversiones, propiedad intelectual, agricultura y ambiente, con expertos del gobierno o de los negociadores. Y eso no tardaba, reitero, más de 8 horas y no se quiso hacer. No se han querido escuchar los argumentos en la Asamblea Legislativa, en la comisión, cuando se estaba discutiendo, se hablaba de que 1 minuto para hacer 5 preguntas. Ahora vamos al plenario y se quiere impedir por medio de una reforma reglamentaria la discusión. Ya decía yo que en campaña no se quiso tener debate sobre el TLC. Entonces lo único que quiero es que haya un debate que los costarricenses escuchen los argumentos, y un buen diálogo en la Asamblea Legislativa por Radio Nacional necesariamente va a forzar a que este país escuche los argumentos. Yo sí, además con unas características que tiene esto, y yo lo respeto, la prensa más poderosa de este país, toda a favor del TLC. Ustedes vieron previo a la marcha Canal 7, que se ha hecho un poquito más justa en los últimos días, pero hizo un programa en que los diputados contestaban una pregunta y ponían un experto, siempre un experto, que todos sabemos estaba a favor del TLC. Canal 6 hace otra serie de investigaciones en Centroamérica para decir, por ejemplo, que en Honduras había generado el TLC 100.000 empleos. Le pregunté al presidente de Honduras, pro TLC, ahora el miércoles, y me dice, pero ¿cómo se les ocurre decir eso? Jamás, yo no sé si ha generado empleos el TLC. Entonces, si la prensa hubiese transmitido la argumentación con justicia, yo también estaría tranquilo de que este país conoce de qué se trata esto. Pero yo siento que el país no ha tenido la oportunidad de escuchar los argumentos, y entonces necesitamos un debate legislativo para que cuando se vote, por lo menos los diputados hayan escuchado lo que la gente desde fuera les dice por las presiones de haber escuchado esa argumentación. Eso es todo lo que queremos. Don Otto, ¿afectará el TLC a la educación pública del país? Estamos convencidos de que no. La educación pública hoy está muy mal. La educación pública a nivel de escuela y colegio está haciendo aguas por todo lado. Una razón, que mencionaba Otón en relación con el nombramiento, pero tiene que ver también con el poco empoderamiento de los padres de familia, tiene que ver con problemas de infraestructura, tiene que ver con la centralización con la que se maneja el sistema, en fin, con los planes de estudio. Hay muchas cosas que hay que reparar en el tema de educación para que efectivamente con una mejor educación saquemos mayor provecho del TLC. Por eso nosotros como partido estamos impulsando una serie de reformas en materia de educación pública para lograr disminuir un poco la brecha que hoy se da entre la educación privada y la educación pública. Hoy las personas que están en la educación pública tienen menos oportunidades que los que están en educación privada, y los que están en educación pública rural tienen incluso menos posibilidades que los que tienen educación pública urbana. Esa es una realidad y tenemos que acometerla cuanto antes y dejar un poco el discurso retórico, ponernos, remangarnos las mangas y empezar a meterle el bisturí a ese sistema que no está funcionando. No es diciendo en el presupuesto, ahora vamos a pasar del 6 al 8% del Producto Interno Bruto, vamos a dedicar a educación. O sea, hay que meterse a escarbar en verdaderamente cómo está funcionando el sistema y ponerlo a funcionar en beneficio de todos los costarricenses. Don Otón, usted está en contra del TLC. ¿Está usted de acuerdo con el ALBA y el socialismo del siglo XXI? Bueno, yo no sé qué es el socialismo del siglo XXI. Con el ALBA, hace poco leí el documento. Eso no es nada, no es un tratado, es la demagogia que sale de Chávez y no tiene nada que ver con nuestra visión de desarrollo rigurosa, seria, en que tenemos que trabajar en este país. Don Otto, ¿cuál es el plan de contingencia si no se aprueba el TLC? Bueno, si no se aprueba el TLC, lo que quedará es trabajar muy fuerte en la parte de las reformas que tenemos que hacer, como dije anteriormente, con o sin TLC. Nosotros en nuestro partido somos partidarios de la apertura unilateral. En ese caso presionaríamos para rebajar aranceles en una serie de actividades económicas.